Hermanos, pues, realmente se siente la presencia de Dios en este lugar. Dice la palabra del Señor que donde hay amor, donde hay comunión, donde hay humildad, donde hay agradecimientos, hermanos, ahí mora el Espíritu de Dios. Y donde está Dios, hermanos, ahí hay libertad. Y yo creo que estamos en medio de un pueblo que tiene mucha libertad, aleluya. Y si no, ¿verdad? Pues hay que pedirle a Dios de que nos dé esa libertad. Amén, hermanos. Voy a leer la Biblia, hermanos, y enseguida voy a cantar una alabanza para la honra y la gloria de Dios. Así como está de pie ahí en el libro de Nehemías 2:17, hermanos. Para la honra y la gloria de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dice así, hermanos. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantemos y edifiquemos así, esforcémonos sus manos para bien. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu grande amor y por tu grande misericordia que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pido, Padre Santo, que uses mis labios, mi mente y mi corazón, que tu palabra fluya en mi corazón, Padre, y en el corazón, Padre, de mis hermanos, Padre, que oigan, Padre Santo, tu palabra que tú has puesto a tu siervo, en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén. Tome asiento, hermano, glorificando el nombre de Dios. Muchas alabanzas en este culto de varones. Nos reíamos, ¿verdad? Porque no nos acoplamos muy bien en alabanza, pero ¿saben qué, hermano? Lo bonito que yo miraba, que el pueblo estaba contento. Que yo miraba que se reían, pero era una risa de alegría, no de burla, de alegría, de contentamiento, de mirar que nosotros como varones nos estábamos esforzando para cantarle a Dios, porque no es fácil, hermanos, pasar enfrente, ¿verdad? Y agarrar el micrófono y empezar a cantar, porque uno se empieza a preocupar por las notas, por la pista y por las miradas. Yo tengo 2 ojos, pero ustedes son muchos ojos para mí solo y para nosotros los varones y para cada uno de los varones que pasaron aquí enfrente. Voy a cantar esta alabanza, hermanos, porque de esto se trata el mensaje. Y realmente todas las alabanzas hablan de nuestro Dios, hablan de lo que Él es para nosotros, lo mucho que lo necesitamos. La cita esta habla, hermanos, de levantar un muro, donde un siervo de Dios, ¿verdad?, invita a un pueblo y les invita a edificar los muros de Jerusalén, porque los muros de Jerusalén habían sido destruidos. Esta alabanza se llama La Casa, y lo invito para que ponga mucha atención. Amén, hermanos. Hoy he adquirido una casa que necesita reparación, tal vez arreglar las paredes y abrirles las puertas a Dios, y abrirles las puertas a Dios. La casa estaba destruida por la maldad y el pecado. La casa abandonada estaba, pero ahora
mi cuerpo, su templo sagrado, divina morada, al Espíritu Santo, ya no tengo miedo, Él está conmigo, ya no temo a nada, Él vive en mi corazón y ahora mora allí el Salvador. La casa estaba destruida por la maldad y el pecado. La casa abandonada estaba, pero ahora mora allí el Salvador y ahora mora allí el Salvador. Para la honra y la gloria de nuestro Dios, hermanos, denle un fuerte aplauso al Señor. Y yo sé que esta alabanza tocó el corazón de muchos, que realmente a eso venimos a la iglesia, porque necesitamos levantar las paredes. La palabra del Señor dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y esta alabanza habla de una casa que estaba destruida, el templo, por el pecado. Por causa del pecado, a veces, hermanos, descuidamos tanto nuestra casa, que es el templo. Tanto nos descuidamos nosotros como hijos de Dios, que empezamos a dejar ventanas destruidas, puertas destruidas, paredes destruidas. Y cuando menos pensamos, hermano, el enemigo, que Dios lo reprenda, empieza a hacer estragos en nuestras vidas. La palabra del Señor dice, hermano, conforme a la cita que estaba leyendo, habla de un pueblo que estaba oprimido por Satanás, un pueblo el cual glorificaba el nombre de Dios, un pueblo el cual Dios le había dado libertad, lo había sacado de la esclavitud de Egipto, donde habían sido esclavizados por muchos años, hermanos, y ahí estaban tristes y agobiados también, siendo esclavos, trabajando para el enemigo, hermano, y los hacían, ¿verdad?, llevar sus costumbres también y hacer trabajos pesados, y por muchos años, hermanos, fueron afligidos, y Dios le había dado la libertad. Estoy hablando del pueblo de Israel. Un día los libertó, hermano, el mar se abrió, pasaron en seco, les dio mandamientos, hermanos, el Señor los alumbraba de día y de noche los calentaba en una columna de fuego. Y el pueblo, hermano, estaba contento al principio porque habían sido completamente libres de aquella esclavitud. Pero la palabra del Señor dice, hermano, que conforme iban pasando los años, el pueblo se apegaba a las costumbres donde ellos habían aprendido. Ha ido a idolatrar, a pecar, a adorar a otros dioses, a otras imágenes, a hacerle templo a cualquier dios, y se apartaban de Dios. Y por muchos años también Dios, ¿verdad?, en su misericordia, en su infinito amor, usaba a los profetas, usaba a sus hijos, a sus siervos para que fueran y le predicaran palabra al pueblo de Israel, para que se arrepintieran de su pecado, porque iban de mal en peor. Y Dios, hermano, permitía, ¿verdad?, que cualquier nación llegara y tomara sus posiciones, sus riquezas,
sus ganados, sus tierras, las mujeres eran abusadas, los hombres eran llevados a muerte, a esclavitud, y tomaban el pueblo y lo llevaban y lo hacían esclavo. Y Dios tenía misericordia, ¿verdad? Y porque ellos oraban a Dios y ellos imploraban a Dios: Señor, ten misericordia. Porque ellos sabían adorar a Dios. Conforme a los 10 mandamientos, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios y los mandamientos que Dios les dio a través de su palabra, ellos sabían quién era Dios. Ellos sabían que Dios les había dado libertad, que Dios los había sacado de la esclavitud. Igual que a muchos de nosotros Dios nos ha sacado de la esclavitud. Amén, hermanos. Y de eso estamos hablando, hermanos. Y el pueblo así estaba. Lo sacaba Dios, ¿verdad?, de la esclavitud, porque las naciones se lo llevaban y pues igualmente los hacían trabajar para ellos y clamaban a Dios y Dios les daba libertad. Y volvían a ir a Jerusalén y empezaban a adorar a Dios y Dios consolaba sus vidas. Dios los bendecía con sus trabajos, la tierra daba su fruto. Las parejas, los matrimonios, pues, tenían hijos, el pueblo crecía, era fructífero. Pero ¿qué pasaba, hermano? Que de repente el pueblo de Dios hacía nuevamente confianza y se empezaba a pegar a las malas costumbres, a los viejos rudimientos donde ellos habían aprendido, y empezaban a dejar de adorar a Dios. Se empezaban a olvidar de Dios, hermanos, empezaban a retroceder y nuevamente Dios permitía que llegara un pueblo, que llegara una nación y destruyera a Jerusalén, destruyera las paredes, destruyera las murallas, sus hijos, sus esposas, los jóvenes, los ancianos eran saqueados y iban a ser cautivos a otra nación. Y en esta ocasión nos encontramos, hermano, con un hombre llamado Nehemías, que al darse cuenta, hermanos, de que Jerusalén, aquella gran Jerusalén en donde el nombre de Dios se glorificaba, en donde el nombre de Dios se exaltaba sobre todas las cosas, porque las naciones, hermanos, sabían que cuando el pueblo de Israel alababa a Dios, glorificaba a Dios, tenía la confianza depositada en Dios, había holocaustos, había alabanzas, les presentaban sacrificios a Dios de agradecimiento, hacían fiestas anuales para Dios, reconociendo a Dios que Él los había sacado de un mundo de esclavitud y que por causa de Él eran libres, y había agradecimiento, hermano, y las fiestas eran por días y por semanas, hermano, aleluya, porque había mucho agradecimiento. Pero dice la palabra del Señor que un día, hermano, llegó un rey y no tuvo misericordia del pueblo, porque nuevamente se había apartado de Dios. Y fueron llevados a esclavitud y empezaron a derribar las murallas, empezaron a saquear las casas y empezaron a destruir la ciudad por completo. Pero allá en una ciudad llamada Susa, había un hombre llamado Nehemías que trabajaba para un rey. Y dice la palabra que un día llegó uno de sus hermanos, Ananí, se llamaba el hermano, y Nehemías le pregunta por los hermanos que habían quedado de la cautividad. Porque déjeme decirle que Dios permitía, hermanos, y en ocasiones soltaban a mucha gente, los liberaban y los mandaban a Jerusalén. Y el tercer grupo, llega un tercer grupo a Jerusalén y llegan a Jerusalén, pero ya no era aquella Jerusalén frondosa, alegre, donde se quemaban holocaustos, donde le cantaban a Dios, donde glorificaban a Dios. Llegaban esos grupos en masas, eran miles, pero había una tristeza en esa gente, porque llegaban y buscaban su casa y ya no había casa. Ya no había un templo en donde alabar a Dios. Y las gentes de sus alrededores pasaban por ahí y pues no los tomaban en cuenta, porque como a Jerusalén, a Israel siempre lo han odiado por adorar a Dios,
se decían, pues, estos hombres, pues, ¿qué pueden hacer? No pueden hacer nada. Mira nomás, están en grande tristeza, en deshonra, en vergüenza. Y ahí estaban, hermanos, miles de exiliados de la esclavitud que habían regresado a Israel. Y pues sí, empezaban a trabajar, buscaban una forma de vivir, una forma de cómo comer. Pero había tristeza, había dolor, había angustia. Pero era por la culpa de que ellos habían provocado, hermanos, estar en esa situación. Porque se habían apartado de las leyes y los mandamientos de Dios. Y no tomaban en cuenta a Dios. Y Dios permitía, bueno, les decía, si ustedes no me quieren adorar, no quieren creer en mí, está bien, yo me aparto. Porque Dios siempre ha sido un Dios respetuoso, un Dios que nos ha dado el entendimiento de si lo alabamos o creemos en Él o no. O si queremos adorar a otros dioses o otras imágenes, Él nos da libre albedrío. De que nosotros hagamos con nuestra vida lo que nosotros pensemos. Él nos invita a creer en Él, a confiar en Él, y ese es el libre albedrío, que yo quiero confiar en Él o no, o yo prefiero adorar a otros dioses. Y el pueblo de Israel, hermano, se apartaba demasiado de Dios, que en realidad había llegado ese ejército y había destrozado por completamente la ciudad. Pero dice la palabra, hermano, que cuando Nehemías, hermanos, era, dice la palabra, que el nombre de Nehemías es Dios consuela. Dios consuela. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque Nehemías, hermano, era un hombre que había quedado de una de esas veces que llegaban los ejércitos y se llevaban a la gente. Nehemías como que había quedado en ese lugar y como que había hallado gracia ante el rey. Nehemías era un hombre, por lo que podemos mirar, era un hombre temeroso de Dios. No dice, verdad, la descendencia de sus padres ni cómo lo educaron, pero en mi imaginación, en lo que Dios me ha dado, miro que este hombre era un hombre de principios, un hombre en el cual fue instruido con mucho amor, con sus padres, contándole las anécdotas en cómo Dios los había libertado del pecado, cómo Dios había hecho grandes milagros. Y Nehemías fue un muchacho que creció con esa idea, verdad, de que Dios era bueno, de que Dios era amoroso, de que no se debía de apartar de Dios, y creía que Dios lo iba a bendecir. Y como que el rey Artajerjes, verdad, como que halló gracia. Miró que este muchacho Nehemías pues tenía conocimiento, que era inteligente, y hermanos, y de repente Nehemías aparece en el palacio del rey, y él trabajaba como copero. Y un copero, hermanos, pues le da de beber al rey, porque el rey lo ha hallado recto, lo ha hallado pues limpio, sin malicia. Porque para escoger un copero, hermano, se necesita tenerle mucha confianza, porque en aquellos años, hermano, a cualquier copero que el rey dudaba si lo pensaba envenenar, le mandaban cortar la cabeza inmediatamente. No dudaban, hermano. Y esa era la confianza que el rey tenía ante Nehemías. Y no nomás era copero, un hombre que siempre lo acompañaba, un hombre en el cual el rey había agarrado demasiada confianza, que pues se lo llevaba a la junta, lo tenía en una grande estima a Nehemías, se rozaba con agentes importantes. Nehemías pues había adquirido riqueza de trabajar tanto tiempo con el rey. O sea, no crea que era un esclavo. Ya era un hombre de confianza, era un hombre de alto rango. Nehemías era un hombre importante. Y una de esas ocasiones, verdad, llega uno de sus hermanos y a saludarlo, y también a decirle que el pueblo de Israel pues estaba muy mal,
Y Nehemías le pregunta: ¿cómo está mi pueblo? ¿Cómo está Israel? Y yo pienso que Nehemías sí sabía que muchas veces habían sido esclavizados y que muchas veces, ¿verdad?, los habían devuelto. Pero realmente Nehemías no sabía exactamente la destrucción total que estaba en Israel. Y sus hermanos le dicen: no, pues mira, Nehemías, nuestro pueblo, nuestros ancianos, nuestros jóvenes están en grande afrenta, están muy mal, están muy tristes, andan con un espíritu derrotado, nadie quiere levantar sus casas. Mira, hay temor, nos da miedo, porque pues si levantamos una casa y empezamos a levantar los hogares, y ya no hay murallas que nos protejan. Y usted sabe, hermano, lo que es una protección de una muralla, tener en su casa una casa bardeada. ¿Usted prefiere tener una casa bardeada? Prefiere tener un cerco, una casa bardeada, ¿verdad? Da más seguridad, más protección. La gente que pasa no sabe lo que usted tiene. Y un cerco, pues es un cerco que la gente pasa y mira, y si ve algo ahí a la mano, a la noche regresa y vámonos, ¿verdad? Y se roba las cosas, y esa es la seguridad que te da una muralla. Israel ya no tenía muralla, hermanos, y allá andaban afligidos, andaban desganados, andaban tristes, tenían un espíritu de derrota, un espíritu de humillación, pero era por su culpa, hermanos, era por su culpa, porque ellos mismos se provocaron eso. Y mire, hermano, Dios es bueno. Sabemos que Dios, ¿verdad?, nos ha amado tanto, 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 que dice la Biblia que dio a su único hijo unigénito, ¿verdad?, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pues ese era el Dios el que Israel confiaba. Era el Dios el cual ellos sabían perfectamente que Dios los había libertado. Ellos miraron la mano de Dios. Ellos miraron cuando el río se llenó de sangre, cuando se llenó de langostas, cuando se murieron los primogénitos de los hijos de Faraón, de todos los hombres. Ellos fueron testigos cuando rociaron el arco de las puertas para que el espíritu de muerte no entrara a sus hogares. Ellos fueron testigos de muchas cosas, hermanos, pero dice la Biblia que ni así. Se olvidaron completamente de Dios, ¿verdad? Y pues les llegó este mal por causa de su pecado. Entonces, hermano, cuando Nehemías empieza a oír estas palabras, dice la palabra de Dios, y esto es lo que me gusta. Cuando oí estas palabras, aquí ya está hablando Nehemías, hermanos, y se las quiero leer. Nehemías 1:4 dice: cuando oí esas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos. Fíjese, hermano, me quiero retener un poquito, porque cuando yo estoy leyendo este pasaje, yo lo invito a usted para que usted se imagine la afrenta que estaba pasando el pueblo de Israel. Las murallas derribadas, el templo destruido, las casas destruidas, el espíritu destruido de ellos, el espíritu de miedo, el espíritu de vergüenza y de todas esas cosas. Amén. Y Elías empieza a orar y dice: esté ahora atento tus oídos y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Fíjese bien, hermano. Nehemías teniendo un espíritu de nobleza, un espíritu misericordioso. Nehemías siendo un hombre de oración, porque un hombre, hermanos, que se congoja de esta manera, que le duele de esta manera al oír el dolor de su pueblo. Él mismo, hermano,
se mete entre en medio del pueblo y dice, si yo y la casa de mi padre, si mis hermanos y yo hemos cometido pecado contra ti. Él se mezcla, hermanos. Él no dice, si mis hermanos han pecado, si mis hermanos te olvidaron, si mis hermanos dejaron de orar, si mis hermanos te dieron la vuelta, te dieron las espaldas. Él se mezcla, dice, si yo y la casa de mi padre. Y esta es una de las formas, hermano, que Dios nos enseña cómo nosotros como hijos de Dios debemos de interceder los unos por los otros. La oración de Nehemías, hermano, a mí se me hace una oración muy profunda. Y yo no sé tú, hermano, pero yo quisiera orar como Nehemías. Tener ese espíritu de oración, hermano, porque ¿cuántos de los que estamos aquí muchas veces no le hemos pedido al Señor, úsame? Estamos orando, yo en mi casa sí le he dicho, Señor, mira, estoy orando a veces que me levanto en la madrugada, pero el sueño a veces me gana, digo, Señor, y me levanto y allí en la cama, sentado, le digo, Señor, si eres tú, si tú me quieres hablar, mira, Señor, te pido que, no sé, me des una señal. Y abro un ojo y cierro el otro y me estoy durmiendo y estoy orando y le pido a Dios y como que no contesto nada. Y empiezo yo a decir al Señor, Señor, si tú me quieres usar, Señor, necesito una respuesta. Pero Nehemías, hermano, nos enseña que teniendo fe, que orar a Dios no es que nosotros vayamos a oír una voz que nos vaya a hablar a nuestro oído y diga, César, estoy contigo, levántate, mira, yo te voy a usar. Hermano, debemos de creer lo que dice la palabra del Señor. Si Dios dice que Dios está con nosotros, es porque está con nosotros. Si Dios dice que donde hay uno o dos congregados en su nombre, debemos de creer que Dios está con nosotros. Si nosotros creemos que la palabra de Dios es escrita por Dios, hermano, entonces debemos de creerle a Dios lo que está escrito en la palabra de Dios, hermano, y tratar de llevarla. Fíjese bien lo que le digo, y tratar de llevarla, porque sabemos que es difícil, hermano. No es fácil, hermano. La palabra del Señor dice que debemos de perdonarnos los unos a los otros, ¿sí o no? Pero ¿cuántas veces de nosotros venimos aquí al altar, verdad? Y la palabra dice, si tú piensas que tu hermano tiene algo en contra de ti, o dice, si tú piensas que tu hermano tiene algo en contra de ti, pues que él venga a ti. ¿Así dice, hermano? No. Dice, si tú piensas que tu hermano tiene algo en contra de ti, dice, cuando vas a dar la ofrenda, ven aquí, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con ¿quién, hermano? Con tu hermano. Reconcíliate con tu hermano primero. ¿Por qué? Porque si tú ofrendas, pero perdón, me estoy perdiendo. Dice que si tú piensas, porque a veces pensamos el hermano como que anda enojado conmigo, como que siendo que el hermano trae algo en contra mía, ¿no? O la hermana trae en contra mía. Dice, si tú piensas, no dice que si ella está peleada contigo, ve y reconcíliate. Ya no dice así, dice, si tú tan solo piensas, ve y reconcíliate con tu hermano, porque si dejas aquí la ofrenda, Dios no te la va a tomar en cuenta, porque tu corazón está sucio. Por eso debemos de hacerle caso a Dios. Entonces, si el Señor me está hablando, hermano, yo voy a ir con mi hermano, con mi hermana, le voy a decir, ¿sabes qué? Marta Rojas, ¿sabes qué? Quiero decirte que yo pienso que tú tienes algo en contra mía. Ya me estoy metiendo en el matrimonio, hermano, ¿sí? Si voy con mi esposa, digo, porque a veces nosotros como hombres o ellas como mujeres, ellas piensan que nosotros tenemos algo en contra de ellas. O entre hermanos, entre hermanas. Pero sin embargo no obedecemos a Dios. No obedecemos a Dios. ¿Y cuántas veces hemos venido y depositamos nuestra ofrenda, pero no le hablo al hermano, no le hablo a la hermana? Al contrario, hablo de ella. Hablo en contra de ella. Entonces, eso es lo que Dios no quiere, hermanos. Es lo que Dios no quiere. Entonces, necesitamos creerle a Dios, que Dios nos está hablando. Queremos ser usados por Dios. Debemos de obedecer a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, hermano. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado.
en extremo. Nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que dice a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra, fíjese hermano, intercediendo Nehemías a todo lo que daba, hermanos. Intercediendo, sacando de lo de dentro de su corazón. No crea que esta oración, hermano, fue no, pues fíjate que el pueblo allá en Israel está en grande afrenta, el pueblo está triste, se siente un espíritu de humillación, y no crea que Nehemías se puso a orar. No, pues él escuchó, terminó de escuchar, atendió a sus hermanos. No sé si pasaron 2, 3 días, 5 días, y ellos se fueron para atrás. Dice la Biblia que él empezó a orar, a orar, a orar, a interceder, a interceder, a interceder. Y no fue un día, no fueron 2. Dice la palabra que fueron meses. Meses de oración, intercediendo por el pueblo, pidiendo, porque él sabía, hermano, la magnitud del problema donde estaba metido Israel. Dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento a tu oído de la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dele gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. También estaba intercediendo, hermanos. Estaba rogando a Nehemías, ¿verdad? Que le diera sabiduría, que le diera entendimiento para ir y ayudar a su pueblo, a Israel. Porque a la distancia donde él estaba, más o menos estamos hablando como de 800 millas por ahí, según lo que dicen los teólogos. Estamos hablando más o menos como de aquí a San Francisco, de aquí a Los Ángeles son 4 horas, en carro. Ahora imagínense 8 horas a caballo, a pie, Fueron meses lo que según ellos tenían que haber caminado hasta llegar allá. Porque Nehemías estaba intercediendo para que cuando él hablara con el rey escuchara, ¿verdad? Y pusiera atención. Y dice la palabra, y sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de mí, fíjese bien lo que estaba haciendo Nehemías, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como en su presencia me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Le voy a decir una cosa, ¿por qué temió Nehemías? Por lo que le dije hace rato. Si el rey dudaba de que él traía algo en contra de él, que si posiblemente él lo quería envenenar, le iban a cortar la cabeza a Nehemías. Y dice la palabra que él temió en grande manera cuando el rey le dijo eso. ¿Por qué estás triste? Dice la escritura que temió en grande manera. Y ya hablando dice que pues le dijo que pues le dice, ¿cómo no voy a estar triste, mi rey, si mi pueblo está en grande manera? Las murallas de mi pueblo han sido derribadas, está en grande afrenta mi pueblo. Si el rey le concede a su siervo que su siervo vaya allá y pueda ir interceder por el pueblo, y el rey le dio autoridad, le dio permiso, y dice la escritura que no nomás le dio permiso, le
le dio soldados, le dio cartas para que le hicieran el camino libre, y Nehemías llevó madera, llevó todo lo que se ocupaba, hermanos, para restaurar el pueblo de Dios. Y para irme rápido, hermanos, dice la escritura que Nehemías llega, ¿verdad?, allá a Jerusalén, ¿verdad? Y esa es la oración. Cuando él llega, hermanos, dice la palabra que llegó en una noche y se baja del caballo y él empieza a caminar por las murallas, empieza a observar la destrucción total que había. Y otro día dice que empieza a hablar con el pueblo. Y esta es la cita que empezamos a usar. Dice que él les dijo que estaban, ¿verdad?, ellos en esa situación, que había mirado que las puertas de Jerusalén estaban consumidas por el fuego, y los invita, hermanos, dice: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Fíjese bien lo que hace un líder, hermano. Un líder observa la situación, ya sea de cualquier problema, de cualquier situación por la que tú estés pasando. Te observa, te escucha, inmediatamente te da la respuesta de qué es lo que se va a hacer. Nehemías le dice: sabes que ya miré, está todo destruido, pero no nos vamos a quedar así. Nosotros somos los hijos de un Dios todopoderoso. Él se empieza a decir: miren, yo estuve orando a Dios y Dios me dio una respuesta. Y el pueblo, hermano, se sintió contento, se sintió alegre, porque sintió que era palabra de Dios. Y ellos dijeron: sí, vamos a reedificar en las murallas de Jerusalén. Porque, hermano, ni los sacerdotes, ni los gobernantes, ni los hombres fuertes, ni los soldados estaban haciendo completamente nada. Pero Nehemías, hermano, llegó y él empieza a dar palabras de aliento al pueblo. El pueblo se empieza, hermanos, a levantar, empieza a levantar ese espíritu de tristeza, ese espíritu de pobreza, ese espíritu de temor, hermano, se empieza a levantar. Lo que son las palabras, hermano, de un líder que es guiado por Dios, de un líder que ora a Dios, que siempre busca a Dios, hermano. Por eso nosotros como varones necesitamos, hermanos, empezar a buscar el rostro de Dios, porque la palabra del Señor dice que muchas son las aflicciones que nosotros vamos a padecer, porque el diablo, hermanos, dice la palabra de Dios, que cuando ellos empezaron a decir: sí, vamos a levantar las murallas, vamos a unirnos y nos vamos a hacer un solo pueblo, dice la palabra que vino la opresión, vino la oposición, ¿verdad?, del enemigo. Y la palabra del Señor dice, hermano, que cuando el pueblo quiere hacer algo, cuando el Hijo de Dios quiere levantarse, cuando el Hijo de Dios quiere levantar murallas, cuando el Hijo de Dios, hermano, quiere levantar los muros que están caídos, cuando el Hijo de Dios quiere orar, cuando el Hijo de Dios, hermano, quiere comunicarse nuevamente con Dios, viene el diablo, hermanos, viene Satanás y empieza a decir: sabes que ya no eres digno de que lo alabes, ya no eres digno de que sea su hijo, mira todas las cosas que hiciste. Ellos le decían al pueblo, porque había ya hombres que estaban atormentando para que no levantaran los muros. Decían: no van a poder levantar las murallas, son unos débiles ustedes, están derrotados, ya no pueden hacer nada. Pero la palabra del Señor nos dice, hermano, que el diablo anda como león rugiente tras nosotros también, queriéndonos devorar, queriendo derribar nuestras murallas. La muralla de la oración, la muralla del ayuno. Cuando nosotros como hijos de Dios estamos fortalecidos en el Señor, cuando nosotros oramos, cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros sentimos la presencia de Dios, hermanos, nuestras murallas están fuertes. Y el diablo quiere llegar y quiere golpear tu casa, hermano, y no te hace nada, porque tú estás fuerte, porque tienes comunicación con Dios, porque sigues creyendo en Dios. Aunque tengas problemas, sigues creyendo en Dios, y no le das la media vuelta.
Y no te vas y te buscas a otros dioses, sino que tú, cuando eres sincero contra Dios, le dices: Señor, yo he pecado delante de ti. Mira, Señor, no puedo ser como tú quieres que yo sea. No soy el hijo que tú quieres, como el hijo que tú deseas. Cuando tus murallas son fuertes, hermano, tú te empiezas a meter y empiezas a interceder por el pueblo. Cuando ves a un hermano que no viene, a una hermana que no viene, hermano, tú tienes el poder y la autoridad de ir y hablar con esa hermana. Si tú piensas que tu hermana está débil y tu hermana tiene días, semanas que no viene, levántate, hermano, hermana, y ve y practica con ella. El pastor te da permiso de que la saques del culto y allí hables con ella. Gloria a Dios. Igualmente el varón, si tu espíritu está fuerte, si tú estás con Dios, si tus murallas están fuertes, hermano, si tú hablas con Dios, si tú intercedes con Dios, si tú mezclas tu oración y dices: Señor, si mi hermana ha pecado, Señor, yo también, Señor, he pecado y he hecho lo malo, Señor, pero tú eres un Dios misericordioso. Cuando nosotros como varones, hermano, empezamos a estar con el Señor, nosotros vamos de la misma manera y buscamos un hermano que mira, ven, quiero hablar contigo. Gloria a Dios. Quiero decirte, hermano, que te hemos extrañado. Hermano, esa es la autoridad, ese es el poder que la iglesia debe tener. Amén. Ese es un Nehemías. Tú eres un Nehemías. Tú como mujer eres una Nehemías. A lo mejor tus murallas, hermano, porque te has descuidado, te sientes débil. Sientes a veces que no cabes en los cultos. Sientes que batallas para alabar a Dios. Me estoy yendo rápido, hermano, porque pues, se fue la hora. Sientes que no tienes la libertad. Pero mira, hermana, lo que Dios te dice. Dios te dice en su palabra que Él nunca te va a dejar, que Él siempre va a estar contigo. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. Ese es Dios. La Biblia dice que el diablo vino para robar, matar y destruir. El diablo no nomás quiere destruir esta iglesia, no nomás quiere derribar esta iglesia, si por él la quemara. Pero lo que él quiere quemar, lo que él quiere hurtar, lo que él quiere matar y robar, es tu espíritu, es tu alma. Él quiere hurtar y quiere tomar el lugar de Cristo en tu corazón. Él quiere robarte el gozo. Él quiere robarte, hermano, la alegría de un cristiano, un hombre que ora, un hombre que intercede, que viene a los cultos. Y cuántas veces no lo hemos dicho, cuántas veces no lo hemos hablado, hermano. Y no tienes que estar con ese espíritu de tristeza. Simplemente habla con Dios. Asincérate con Dios, hermano. Y sabes que empieza a levantarte, empieza a levantar tus murallas, empieza a hablar con tus hijos, empieza a hablar con tu esposa, empieza a hablar con tus hermanos, aleluya. Siempre te ayudaré, dice Dios, con la diestra de mi justicia. La diestra es Jesús. Jesús vino para salvar lo que se había perdido. Jesús vino a perdonar los pecados, hermano, aleluya, y los echó al abismo, aleluya. Y ahora somos libres en el nombre de Jesucristo, aleluya. Somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios, hermano. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo voy a entrar a él y voy a cenar con él y él va a cenar conmigo, dice el Señor. Aleluya. Si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, aleluya, dice la palabra, yo voy a sanar su tierra. Yo voy a sanar tus heridas. Yo voy a borrar tus rebeliones. Yo te voy a perdonar. Yo te voy a levantar. Si mi pueblo se humillare. Hermano, póngase de pie en el nombre de Jesús. Lo que Dios quiere nada más, hermano, es que nos humillemos. El pueblo de Israel se tuvo que humillar, hermano, delante de la presencia de Dios. Solamente con un líder, hermano. Solamente con un líder, aleluya, que los guió y que les dijo: ¿saben qué? Dios me ha demostrado. Dios está conmigo. Dios está con nosotros. Dios no se ha olvidado de este pueblo. Y yo te digo, hermano, que Dios no se ha olvidado de este pueblo. ¿Tú crees, hermano, que Dios te va a olvidar porque pecaste? Porque le has fallado. El diablo te hace pensar esas cosas. Aleluya. ¿Tú crees que Dios descendió en forma de humano
y derramó su sangre y fue crucificado en una cruz para no perdonarte porque le has fallado. Él no vino, hermano, para que tú andes triste, para que tú te vayas a tu casa y empiecen los pleitos y empiezan las discusiones entre el padre y el hijo y la esposa. No, Él vino para darnos paz. Dice la palabra del Señor que el Espíritu del Señor es amor, gozo, paz, fe, templanza, benignidad, bondad, mansedumbre. Y todas esas cosas son las que debemos de buscar, hermano. Despójate, hermano, de todo lo que te esté estorbando. Ya no traigamos un espíritu de derrota. No traigamos un espíritu de que ya no puedo. Ese es el espíritu que traía el pueblo de Israel por andar pecando. Pero Nehemías, con ayuda de Dios, yendo a Dios enfrente, levantó al pueblo. Nuestro hermano pastor, Dios lo bendiga, hermanos.